La Alcaldía de Medellín presenta Especial Parques del Río Medellín. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este especial de Parques del Río Medellín. Recuerden que estamos todos los jueves a esta hora saliendo en directo desde el estudio de Telemedellín para conversar entre ustedes y nosotros cómo va la construcción de esa primera etapa de Parques del Río Medellín. Cada semana estamos más cerca de comenzar la entrega por partes, de esta primera etapa. Se ha venido construyendo, avanzando sobre la construcción del soterrado, que es el lugar arquitectónico más importante que tiene esta primera etapa de Parques del Río Medellín en cuanto a temas viales, porque sobre el soterrado estará el gran parque con esos miles de metros cuadrados que van a servir de esparcimiento para toda la ciudadanía, porque todos estamos invitados a ser parte de esta primera etapa de Parques del Río Medellín. Recuerden que la entrada a este lugar va a ser libre, gratuita, permanente. Es un espacio que se le regala a la ciudad, una recuperación del espacio público, pero eso no significa que se vea afectado el tráfico vehicular, porque precisamente la construcción de este soterrado, la idea es que fluya mejor el tráfico que pasa por la zona. Es decir, que con el aumento de carriles que haya en el lugar, más rápido avancen los automóviles, más fácil puedan salir hacia las zonas aledañas, hacia el occidente, las orejas que se toman para llegar al oriente, en fin. La idea entonces es que tanto automóviles como los vecinos, como los ciudadanos de Medellín, estemos en un mejor lugar para todos. Noticias que les cuento antes del inicio de nuestro tema central, y es que avanza la construcción de algunas zonas aledañas a esta primera etapa. Por ejemplo, la canalización o recanalización de la quebrada La Picacha con un box culvert, es decir, una caja que la contiene al llegar a Parques del Río más ancha para evitar que se desborde cuando haya lluvias fuertes, va avanzando en muy buena forma. Ya se ve la construcción prácticamente terminada, va avanzando muy bien y se espera concluirla en los próximos días. También avanza el sembrado de árboles, la siembra de árboles en zonas aledañas a la primera etapa de Parques del Río Medellín, porque recordemos que hay unas intervenciones que se están haciendo en algunos lugares que están cercanos a la construcción. Estuvimos hace poco haciendo nuestros microprogramas en los alrededores del Centro de Espectáculos La Macarena. Allí ya se ha hecho una siembra de varios árboles en el sector y es lo que avanza hasta el momento. Son cerca de 600 árboles los que se van a sembrar en los próximos días. También avanza la siembra de los 100,000 árboles de los que tanto hemos venido hablando en los alrededores de la ciudad. Cuencas hidrográficas, corregimientos, ya avanzan por ese sector. El tema que vamos a tratar hoy es sobre el equipamiento urbano de Parques del Río Medellín, es decir, qué se está construyendo, qué diseños hay sobre esa primera etapa, qué nos vamos a encontrar cuando nos entreguen ese parque y lleguemos a la zona. Como siempre, nos acompañan Juan Felipe, que es nuestro interactuador, por llamarlo de alguna manera, entre ustedes y nosotros, es decir, él está en las redes sociales. Juan, bienvenido nuevamente a este especial de Parques del Río Medellín. Muchas gracias, Juan, y buenas tardes para todos. Están bienvenidos a participar a través de este espacio virtual. Les recordamos que hay dos vías sencillas para que conversemos a través de las redes sociales. Una, vamos a ir a Twitter y usted puede etiquetarnos o puede crearnos una conversación a través del hashtag o la etiqueta Parques del Río o @Parques del Río. Y en Facebook usted podrá conversar con nosotros a través de Amigos del Parque del Río Medellín. Dos opciones para que conversemos hoy. Además de conversar, obviamente usted se va a enterar a través de las redes sociales cuando nos visite de la actualidad de nuestro proyecto. Así es, ya saben entonces cómo comunicarse con nosotros, nuestra línea telefónica que también está habilitada, obviamente la 441-2100, ya tenemos la primera llamada. Le vamos a pedir el favor a Diego que nos espere un momentico mientras presentamos a nuestro invitado central de hoy. Él es Carlos González, es arquitecto de la Dirección Urbanística de Parques del Río Medellín. Carlos, buenas tardes, bienvenido. Hola Juan, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Carlos ya nos había acompañado en alguna otra ocasión cuando estábamos hablando del centro de control que va a tener Parques del Río Medellín. Hoy vamos a hablar de ese equipamiento urbano. Ahora sí le vamos a dar paso a Diego, que es otro de nuestros invitados. Él está en la línea telefónica, nos llama desde el sector de San Javier. Diego, buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes, gracias.
El interés mío es participar quizá con esta pregunta de que cómo podrá hacerse para proteger ese parque tan grande de los indigentes, de los viciosos y de los personas de la delincuencia. Muchas gracias. Diego, muchas gracias por su llamada. Mire, nosotros a lo largo pues, de los programas que hemos tenido, hemos venido hablando como de las diferentes políticas que se están desarrollando para pues, evitar que este tipo de problemáticas sociales afecten a Parques del Río Medellín, sobre todo a esta primera etapa. Y también como parte de ese amoblamiento, de ese equipamiento urbano que ya nos va a contar Carlos, pues va a existir como una especie de puesto de policía o un puesto de mando con algunos organismos de seguridad. ¿Es así, Carlos? Sí, así es. Lo que vamos a tener allí es un módulo de atención a la ciudadanía, ¿cierto? Entonces esperamos que la policía pueda estar allí y permanecer y atender a la ciudadanía, atender a la población y pues si resulta alguna emergencia, pues que ellos puedan tener cerca acceso pues a donde ocurra pues cualquier suceso. En todo caso, cabe recordar que vamos a tener un centro de monitoreo y control que va a estar ligado a un sistema de cámaras dentro del parque y va a estar conectado pues, con otros centros de la ciudad para monitorear y poder avisar y atender cualquier emergencia que se presente. También pues ya les hemos venido contando que existe pues un cuadrante que se ha diseñado para la zona. Va a tener policía, pues miembros de la Policía Nacional, pero aparte de eso, policía de infancia y adolescencia, habrá policía de turismo, personal capacitado para orientar a los visitantes, a los turistas y brindarles toda la protección de seguridad. También pues habrá una vigilancia privada que va a estar permanentemente monitoreando la zona y como nos dice Carlos, un sistema de cámaras que estarán pues visualizando permanentemente, monitoreando todo lo que acontece en estas etapas de Parques del Río Medellín. Hablemos del diseño de los espacios, Carlos. ¿Cómo se ideó? ¿Cómo surgieron esos espacios? Ustedes como arquitectos, pues, ¿cómo se idearon la forma de que estos espacios fueran amigables y atractivos para los visitantes? Bueno, pues la apuesta que se hace pues, desde Parques del Río es dar espacio público a la ciudad, ¿cierto? Y espacio público de calidad. Y este espacio público de calidad ya, digamos, tenemos ejemplos en la ciudad, ¿cierto? Sí. Como es el Parque Jardín Botánico, como es los otros parques. Parque Los Pies Descalzos, exactamente, Parque Los Deseos. Exactamente. Y otros espacios públicos aledaños a otros equipamientos como los parques bibliotecas, ¿cierto? Entonces, en esa misma línea de espacios públicos con unas características muy buenas, tanto en sus acabados, en sus componentes, en su mobiliario, en esa línea va Parques del Río Medellín, ¿cierto? Es muy agradable pensar que este espacio público está ligado a un elemento paisajístico muy importante como es el río, ¿cierto? Ayer que estaba yo en la obra, pues ya pues en la cobertura, encima del soterramiento, donde antes estaba la autopista, exacto, pues claro, me encontré con un nuevo paisaje, con una nueva perspectiva a la cual yo no tenía acceso. Eso que dice Carlos es muy interesante porque es la sensación que percibimos todos los que vamos a la obra de Parques del Río Medellín. Cuando hemos ingresado a la obra, la ciudad se ve distinta. Los edificios que vemos normalmente, el edificio EPM, Teatro Metropolitano, Plaza Mayor, se ven distintos desde allá, porque nunca los habíamos visto desde ese lugar. Como ahí pasaban siempre los carros, pues nunca nadie se había parado ahí a mirar los edificios. Se ve, además, lo más impresionante es la perspectiva que se tiene del sur y del norte de la ciudad. Todo el sector del Poblado y hacia Envigado se ve sin ningún tipo de obstáculo, es decir, no hay montañas, todavía no hay árboles, ni casas, ni edificios que tapen esa perspectiva hacia el Poblado. Entonces la ciudad adquiere como un ángulo diferente de visión, se siente una energía verdaderamente distinta y muy motivadora cuando uno va a la obra, Carlos. Yo pensé que era el único que había percibido como eso, pero la gente que va a la obra dice, hombre, la ciudad se ve como distinta desde aquí. Así es.
Sí, así es. Y entonces la idea es recuperar este espacio para la gente, ¿cierto? Que los ciudadanos podamos llegar otra vez a nuestro río como se hizo hace mucho tiempo y en unas condiciones pues muy agradables para caminar, para estar con nuestros hijos, nuestras familias, nuestros amigos y gozar pues del espacio público pues y de los espacios abiertos. Los arquitectos diseñadores pensaron obviamente en qué significaba estar cerca del río, ¿cierto? El espacio público, cómo debía responder a esa condición geográfica de cercanías pues, al río. Claro. Y se idearon pues, unos espacios bastante interesantes, ¿cierto? Dentro de ellos tenemos unas zonas verdes extensas donde podemos hacer picnic, donde podemos ir allí pues, a tomar el sol. Tenemos otras zonas de juegos para niños que están inmersas pues, en un arenal que es bastante grande, con amoblamiento adecuado, donde se puede ir a tomar el sol, donde podemos estar pues, en unas condiciones muy agradables pues, cerca pues, a los niños. Tenemos el sotobosque, que es un bosque bastante especial, de unas características similares a uno que hay en el Jardín Botánico, y la idea es que nosotros podamos entrar a este bosque y recorrerlo pues, dentro del parque, ¿cierto? Claro. Bosques en Medellín, digamos que tenemos pocos, y la idea era esa, como traer un espacio muy natural a el centro el centro de la ciudad. Hay otros espacios como la cancha que queda contigua a Colseguros. Esta cancha es un espacio que ya existe, lo administra actualmente el INDER y obviamente es una actividad que es importantísima para la comunidad, importantísima para los jóvenes, para los adultos, los niños que quieran ir allá pues, a jugar. Y Parques del Río lo que hace es conservar este espacio, ¿cierto? Y adecuarlo a su alrededor para poder que esta función sea mucho más amena allí. Ahí estamos viendo, Carlos, los espacios que vamos a tener. Antes de hablar puntualmente sobre ellos, vamos a recibir una llamada y vamos al sur del Valle de Aburrá, donde está Hernando Monroy. Hernando, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Cuénteme cuál es su inquietud, Hernando. Vea, mi inquietud es que, por ejemplo, cuando se siembran estos árboles, Sí. no se tiene en cuenta el urbanismo. Por ejemplo, siembran diferentes especies. Por ejemplo, hay una especie que opaca a otra. Sí. Y tampoco le hacen fumigaciones a estos árboles. Por ejemplo, yo en el poblado veo todos esos árboles que sembraron llenos de hormigas, para que tengan en cuenta esto, que cuando vayan a sembrar los árboles tengan en cuenta el urbanismo, claro, para que siembren especies en un tramo de una misma especie. Por supuesto, Hernando. Qué buena su pregunta y qué oportuna, porque es un tema recurrente entre la ciudadanía. ¿Qué tipo de árboles se van a sembrar? Si son grandes, bajitos, semillas, arbustos. ¿Cómo es el amoblamiento arbóreo silvicultural, Carlos, de la zona? ¿Cómo se estudia qué árboles van, los colores, los tamaños? Todo tiene como un esteticismo, digamos, ya predeterminado. Sí. Bueno, pues Parques del Río es un proyecto que lo que quiere es digamos, consolidar todas las zonas de renovación y de consolidación que hay alrededor del río en torno a un gran espacio público, ¿cierto? Y digamos, esto tiene tres apuestas fundamentales. Una es, como ya lo mencionaba Juan, el dar una infraestructura o proveer una infraestructura de movilidad mucho mejor que la que tenemos hoy. Por otra parte, tenemos el tema del paisajismo, que es el que usted menciona, y es una apuesta bastante interesante. ¿Por qué? El río ha recibido muchos árboles que vienen de compensaciones de otras partes de la ciudad y no siempre estos árboles crecieron en buenas condiciones, no siempre se pensó de una manera estratégica la silvicultura y el paisajismo que se debía hacer allí. Entonces, pues hoy nos encontramos con unas especies que son muy bonitas y otras especies que, digamos, son introducidas, que no lograron crecer bien,
y bueno, finalmente pues por las condiciones también ambientales de la vía, pues tenemos muchos árboles que no deberían estar allí. Entonces, la apuesta que le hace Parques del Río es no a pensar en los individuos como tal, ¿cierto? No pensar en los árboles de manera separada, sino en conjunto, ¿cierto? Y este es un punto bastante fuerte de los paisajistas de Parques del Río. Entonces, ellos hablan de asociaciones de especies, ¿cierto? Ellos piensan no solamente digamos, en las especies como tal de árboles, sino en un conjunto que debe proveer abrigo pues, para los diferentes animales que viven en el Valle de Aburrá, Claro. alimento, ¿cierto? Y también nos dan unas condiciones de temperatura, de confort climático en el parque. Entonces, Parques del Río le apuesta a eso, le apuesta a una silvicultura, a un paisajismo, digámoslo de alguna manera, integral, ¿cierto? Que está pensado en esta interacción ecológica y también se piensa en una temporalidad, ¿cierto? Yo creo que es muy válido lo que el señor dice porque los árboles y los bosques, pues las masas arbóreas tienen unos tiempos, hay unos árboles que crecen en determinado momento de la historia del bosque y luego dejan de crecer para que surjan otros. En esto también pensaron los paisajistas, esto se llama sucesión de especies. La idea también, pues Carlos, es que haya especies nativas. Yo me devuelvo más o menos a unos 10 meses o el año anterior. Recordemos cuando existía pues el corredor vial, la autopista y ese corredor que había ahí, con unos árboles sembrados que muchos no eran nativos de la zona, otros se encontraron los especialistas que pues bueno, no sé si sirva la expresión, se canibalizaban unos con otros, es decir, no eran compatibles pues porque el sembrado no fue, digamos, estudiado, sino que se sembraban semillas aleatoriamente y algunos árboles le hacían daño a otros, por ser unas especies no nativas, pues no eran las más apropiadas para la zona. La idea es hacer, como dice Carlos, de pronto que sea más compenetrado, más compaginado, más sincronizado todo este tema de la siembra. Exactamente. Nosotros seguimos de alguna manera el manual de silvicultura que tiene la ciudad. La ciudad lleva mucho tiempo trabajando en este manual de silvicultura y cada vez se consolida mucho más, ¿cierto? Tiene unos criterios que van totalmente de la mano con los de Parques del Río Medellín y dentro de esos criterios está la conservación de la flora nativa, ¿cierto? La flora nativa pues lleva aquí muchos años, miles de años, ¿cierto? Creciendo y generando bosques. Entonces, digamos que ella es la que nos dice cuáles son las condiciones ecológicas que debe tener el Valle de Aburrá. Ahora, hay otras especies que se han ido introduciendo y estas especies han respondido bien en la silvicultura de la ciudad. Entonces, Parques del Río también tiene un componente de estas especies que se van a sembrar, que son introducidas, pero que igualmente son avaladas por los diferentes técnicos y funcionan en el Valle de Aburrá. Sí, digamos que no es, para redondear pues ya este tema de la siembra de árboles, que no es una cuestión caprichosa. Mucha gente nos llama, ay, ¿por qué no siembran naranjos, manzanos, árboles frutales, mangos? Pues porque todo obedece a un orden, ¿no? Claro. No puede ser así aleatoriamente como ha sido toda la vida en los parques y en las urbanizaciones de la ciudad. Bueno, vamos a hablar y le voy a pedir a Juan que nos vuelva a mostrar otra vez ese pequeño mapa que estábamos viendo con el tema del amoblamiento de Parques del Río Medellín para que, pues una vez puestas las imágenes, hablemos específicamente. Todo va a quedar, veo yo aquí, Carlos, como en un radio muy cercano. Los lugares de los que estamos hablando. El Arenal, el Claro de Bosque, todo va a estar como ubicado en un sector de la primera etapa. Sí, así es, pues es un espacio público que va a ser muy rico en sus espacios. Vamos a tener un lugar principal de circulación que es el Sendero Multipropósito, que es un espacio pues muy amplio donde se puede pues caminar, se puede montar en bicicleta,
patinar, ¿cierto? La idea es pues caminar tranquilamente al lado del río Medellín y a través de este sendero y de otros senderos dentro del parque pues se interconectan los diferentes espacios como son los que mencionaste, el Arenal, el sotobosque. Ahí la gente está leyendo una frase que dice, anímate a participar. Juan, ¿a participar en qué? ¿Cómo puede la gente participar en esto? La Gerencia de Parques del Río Medellín nos ha encargado algo muy importante. La gente ya comienza a creer, digamos, como mucho más porque la construcción es evidente, ¿cierto? Sí, claro, Entonces ya es ya habla tangible. por sí misma. Llevábamos 2 años conversando de lo Sí, que iba a sí, suceder y la gente todavía no dimensionaba. Aún con la construcción comienzan como a comprender y la gente comienza a llamar acerca de cuáles eran los árboles, en fin. Entonces, visto este proceso que se realiza desde el diseño, con el análisis obviamente de los arquitectos, con la participación ciudadana, como lo decía Carlos ahora, que se llega pues como a la conclusión de hacer un espacio para la gente que está en el sector obviamente y toda la ciudad, pues se definen que hay unos espacios que van a caracterizar, digamos, como ese espacio verde o ese lugar verde que hemos creado en ese primer Parques del Río Medellín. Esos espacios son 4 puntualmente que aparecen en el mapa: el sendero elevado, la cancha multipropósito, el arenal y el claro de bosque. Son 4 etapas o 4 segmentos grandes del parque que la gente va a comenzar a identificar una vez esté allí, ¿cierto? Es decir, fácilmente se van a ver, pero queremos generar un proceso de apropiación mucho más profundo. Entonces, por eso queremos que la gente se anime a participar, a darle nombre a esos espacios. Puede ser el nombre que quieran, el nombre del abuelo, porque cree que el abuelo merece tener el nombre allí, fue una persona o un personaje importante para la ciudad. Puede ser un nombre con un significado, ya sea una palabra indígena o una palabra griega. Es decir, queremos es que la gente se anime a buscarle ese nombre con el cual podrán apropiarse el día de mañana y decir, voy a ir no al Arenal, sino que voy a ir al Arenal claro. Peranito Pérez, digamos, el ejemplo pues que suena feo, pero queremos que la gente comience a sentir como ese arraigo mucho más profundo por esos espacios que vamos a tener allí. Participar es sencillo. Hay 2 opciones. Una, que nos escriban un correo electrónico. Allí en este mapa aparece el correo resaltado en negro: comunicacionesparquesdelrio@edu.gov, ¿cierto? Aquí lo estoy señalando yo con el cursor: comunicacionesparquesdelrio@edu.gov.co. Muy bien. Y la segunda es simplemente entrar a la página web de nosotros. Cuando ingresan a la página web de nosotros se van a dar cuenta que hay un nuevo artículo que se llama estos espacios buscan nombre. Y al ingresar va a estar la misma información del mapa y abajo hay una opción de comentarios. Entonces las personas podrán hacer su comentario en esta sección que vemos aquí, simplemente logueados en Facebook. Juan, ¿el nombre se elige por votación? ¿Un jurado lo escoge? ¿Cómo es? Una vez tengamos todos los nombres de la gente que participó, la gerencia será encargada de revisar los nombres. Okay. Entonces nos pueden simplemente escribir el nombre y una justificación. Y la gerencia hace una revisión. Luego de la revisión, pues podremos contactar a la persona y hacer como el protocolo, que eso en este momento no está definido. Okay. Lo que vamos es a recaudar todos los nombres y a presentarlos como una gama de opciones para que la gente, digámoslo así, comience a identificarlos el día de mañana cuando los tengamos ya físicos. Muy bien, vamos ahora al noroccidente de la ciudad, al sector de Calasanz. Ya está Juan Cardona. Juan, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Los quiero felicitar por el programa porque me parece muy importante que divulguen cada vez más este proyecto. Yo he sido como uno de los defensores del proyecto y me encanta que se dé esta posibilidad para la ciudad, que dignifique mucho más el espacio público para la gente, Qué bueno, que Juan. carecemos mucho de él. Sí. Yo tengo como 2 preguntas importantes. Bueno, no son más como de paisajismo. Sí. En cuanto al principio tenían como un inconveniente porque no sabían si se iban a dejar como el ingreso de vehículos. Eso no sé cómo va a quedar, porque actualmente se ve como que cruzan los vehículos con una vía que adecuaron. Sí. ¿Qué va a pasar con ese espacio? Y por otra parte quería preguntar sobre los bordes del río, ¿dónde está la canalización? ¿Cómo quedará esa parte? O sea, ¿van a intervenir como la canalización con jardines? ¿Cómo van a hacer como con ese borde del río? ¿Van a haber ahí como barandas? Quería como preguntar acerca de eso. Claro, Juan, muy pertinentes tus preguntas. Es más, yo como ciudadano tenía esa pregunta también de la canalización del río. ¿Qué va a haber? Pues cuando uno se asoma ahí en la obra y se fija en el río, pues ve los matorrales, están descuidadas como esas zonas verdes en los lados de la canalización. ¿Cómo va a ser el amoblamiento ahí o la siembra de árboles ahí, Carlos? Bueno, vamos con la primera. La
la vía que hoy existe es una vía de servicio, ¿cierto? Es una vía que está diseñada pues para una baja capacidad. Entonces, como tenemos la existencia de la cancha de Colseguros y el parque pues, que se está consolidando, pues que se consolida, esta vía pasaría por la mitad y esto partiría del parque. Entonces, claro, los diseñadores lo que decidieron fue unir todo el espacio público que hay allí existente, ¿cierto? Y al ser esta una vía de servicio, una vía de baja capacidad, pues digamos que se mantiene como vía de capacidad, pero se interrumpe cuando llega al punto de Colseguros, ¿cierto? Entonces sigue prestando su servicio como vía para acceder y para salir del barrio, pero no tiene continuidad justo cuando pasa por el frente de Colseguros, con la idea de que haya una mayor integración del espacio público. Sí, claro, sería impensado meter vehículos pues, sí, no. por el lugar. Sí, exactamente. Lo que hay es provisional, no es el diseño definitivo, pues que va a haber una vía por el lado del parque, porque el parque está integrado al barrio, es decir, no hay una vía que lo separe, porque la idea es que el parque llegue en su plataforma hasta donde comienzan las calles del barrio, hasta ahí llegaría. A propósito de eso, Carlos, si yo vivo en otro lugar y quiero ir a Parques del Río, voy a tener como parque, o sea, van a tener estacionamientos en Parques del Río. Bueno, esto es algo que se debe estudiar con la Secretaría de Movilidad, pues, y son conversaciones que también hemos tenido, conversaciones y sugerencias que hemos tenido por parte de la comunidad. En todo caso, pues una vez esté consolidado todo el parque, ¿cierto? Tanto el sector occidental como el oriental, pues sabemos que hay unos puentes peatonales que nos van a permitir pasar de un lado a otro y servirnos del aparcamiento que hay en sí, Plaza claro. Mayor. En los alrededores de Plaza Mayor se puede estacionar y peatonalmente se puede cruzar el río y llegar al otro lado. Bueno, antes de la segunda respuesta, Juan quería hacer una intervención. Sí, nos escribe Juan Camilo Cardona a Facebook, amigos de Parques del Río Medellín, y realiza la siguiente pregunta, saluda y dice: mi pregunta es acerca de cómo se va a aprovechar el espacio donde actualmente está ubicada la planta de Argos, ya que ese espacio siempre ha estado ahí muy desaprovechado y el inconveniente es que lo atraviesa una calle. Él se refiere a lo que se nombra como el Parque de la Paloma, sí, que está entre San Juan, la Avenida Bolivariana y la autopista, que es el triángulo donde está actualmente la planta de cemento y el campamento pues, de la construcción. Bueno, entonces para terminar la anterior intervención, claro, alrededor pues, de los cuerpos de agua, la idea es mejorar paisajísticamente lo que hay allí, ¿cierto? Entonces, a lo largo del río tenemos un gran borde, un borde de río que va a estar con una vegetación bastante densa y muy propia, ¿cierto?, de estos bordes de agua. Y lo mismo va a suceder en la quebrada La Picacha, donde sea posible, ¿cierto? Pues allí existe, se está construyendo un box culvert, pero en las áreas aledañas, en las zonas verdes que quedan cerca, se va a trabajar también paisajísticamente con arborización y también pues, con especies menores, o sea, arbustos y coberturas vegetales. Muy bien. Juan, una última intervención. Nos pregunta por aquí Latinoamericano de Llantas a través del inbox de Facebook. Somos usuarios de la autopista y ¿qué va a pasar cuando salgamos del soterrado de 7 a 4 carriles? Es una pregunta frecuente. Ustedes no se preocupen, van a seguir usando la autopista y va a haber una zona de transición. No vamos a pasar de los 7 a 4 inmediatamente, sino que va a haber un proceso de ir cerrando, digamos, o cancelando carriles de forma que ya está estudiado según la cantidad de vehículos que de la autopista suben por la 33, suben por la 30 y siguen derecho por la autopista, ¿cierto? Entonces la zona de transición va de 7 a 6, a 5 y luego después de la 30 a los 4 que estamos, digamos, como habituados a tener. Los carriles 5, 6 y 7 son para salir, por ejemplo, hacia la 33, para salir hacia el occidente de la ciudad y no hacer como se utilizaba antes, que eran 4 carriles y de esos 4 entonces había
había uno que había que usar para salir, entonces entorpecía el tráfico. La idea es que fluyan siempre 4, 5 y 6 para salir y 7 para salir ya sea hacia el occidente o tomar las orejas hacia el oriente. En fin, de eso se trata en este diseño de los 7 carriles que se van reduciendo hasta quedar 4. Pues bien, así llegamos al final entonces de este programa especial de Parques del Río Medellín. Quedaron en el aire todavía muchas inquietudes, muchas dudas al respecto. Para eso vamos a seguir teniendo pues este programa, para que ustedes se comuniquen con nosotros y a través de las redes sociales también pues hagan preguntas a los invitados que tenemos. Carlos, gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerlo pues nuevamente acá cuando esté más avanzada la obra y podamos estar hablando ya de fotos que tomemos, videos que tengamos de la obra terminada. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Juan, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos aquí para servirles a través de las redes sociales. Muy bien, y a ustedes muchísimas gracias por su compañía. Los dejamos entonces con la programación de Telemedellín. No se pierdan Gente como tú, que hoy está en Plaza de la Libertad en directo enseguida después de este programa. Que tengan muy buena tarde.